Hola a todos, me alegro mucho de veros. Vamos a comenzar con esta nueva presentación. Todos los temas que vamos a tocar en este rato también están relacionados con el corazón. Y a esta presentación le di el título: En el corazón del universo está el núcleo de nuestro propio corazón. ¿Dónde y cómo se pueden estudiar estos asuntos? Muchas veces nos preguntamos. Es muy necesario tener claros y definidamente esbozados en nuestras mentes algunos conceptos preliminares. Los misterios que están detrás de ciertas palabras son sublimes, inimaginablemente hermosos, pero no los podemos entender con propiedad sin conocer las palabras y las implicaciones de pensamiento involucradas en ellas cuando las usamos. En el título general de esta escuela aparecen las palabras realización, que significa acción de convertir algo en real, y corazón, que viene de la raíz griega cardio. Través es la palabra que une a las dos y se forma del latín transversus, trans, de un lado a otro, y versus, hacia. Vamos a comenzar por el corazón. En la doctrina secreta nos dice: el sol es el corazón del mundo solar y su cerebro está oculto detrás del sol visible. Desde allí la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo y las olas de la esencia de vida fluyen hacia adentro de cada arteria y vena. Los planetas son sus miembros y pulsaciones. Ahora bien, el Sol es tanto el corazón como el cerebro de nuestro sistema solar y envía vida en 7 facetas hacia cada átomo de su universo. El universo solar del que nuestro planeta Tierra es parte. El Sol es preeminentemente y esencialmente un dador de vida. Es cosmogónicamente nuestro hermano mayor. El Sol es también, en un sentido vital, nuestro Padre-Madre, porque a través de él, desde planos superiores hasta el nuestro, descienden las corrientes de vida desde mundos o sistemas que están sobre el nuestro. Y así como nuestro planeta y como todo otro planeta, también en un grado relativo recibe estas corrientes de vida, así todo átomo individual y todo ser humano, en la más pequeña escala de ello, recibe lo mismo individualmente. Es decir, recibe esas corrientes de vida desde lo más interno que existe dentro de sí mismo. La doctrina secreta señala como un hecho evidente que la humanidad, colectiva e individualmente, es, con toda la naturaleza manifestada, a el vehículo de aliento uno del principio universal, en su diferenciación primaria, primera, al principio. Y de ahí nos habla la doctrina secreta sobre esos hijos de la luz o 7 rayos que comienzan en la diferenciación y son llamados los 7 primordiales, los primeros 7 alientos del dragón de sabiduría,
y B, el vehículo de los innumerables alientos procedentes de aquel aliento uno en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. Y por ello, de esos 7 primeros primordiales o alientos del dragón de sabiduría, los cuales producen a su vez a los remolinos ígneos a partir de sus sagrados alientos giratorios. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario, los remolinos, a las inferiores, en los planos siempre descendientes. En los 3 postulados fundamentales que se encuentran en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, se nos enseña que existe en el ser humano un vínculo con lo indecible, un cordón, una comunicación que se extiende desde eso hacia la conciencia interna. Esa es la enseñanza tal como ha descendido a nosotros, y ese vínculo es el mismo corazón del ser. Ese vínculo surge en ese principio supersensorial. Es ese indecible misterio el cual H.P. Blavatsky define en la primera proposición fundamental como por encima de la mente humana. Volviéndonos uno con ese vínculo, con ese mismo corazón del ser, podemos trascender los poderes del intelecto humano ordinario. Y aun si fuera esforzándonos hacia arriba, y aunque está más allá del poder humano expresarlo en palabras, o más allá del pensamiento humano, podemos alcanzar lo indecible, que es, lo sabemos, el secreto de lo secreto, la vida de la vida, la verdad de la verdad, es el todo. El ocultismo es la exposición de la esencia, la quinta esencia de la verdad, de la realidad. No puede ser estudiado solamente por la mente superior y tampoco puede ser estudiado solo por aquellas otras facultades en el ser humano que se clasifican bajo el título genérico de sentimientos. El ocultismo debe ser estudiado como un todo completo y responde plenamente a todas las demandas espirituales y psicológicas de la composición del hombre, del ser humano, por lo que es total y absolutamente satisfactorio. El ocultismo proporciona al ser humano no solo la base para el más noble sistema de ética que el mundo conoce, sino que describe lo que esta ética es y en qué está fundamentada y a lo que la práctica perfecta de ella conduce. Se dice que el ocultismo nos conduce por ese camino viejo, pequeño, del que hablan los Upanishads, pues aquellos que los siguen finalmente entran en conexión directa con los dioses de los ojos calmados, que son todo sabiduría, porque ese camino nos lleva directamente al corazón del universo, el corazón en el sentido místico y esotérico. Ese camino nos lleva a esos lugares, a esas regiones espirituales, superespirituales y divinas, regiones donde está el núcleo del ser de cada uno de nosotros. En el Salmo 46 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Las grandes religiones del presente y de los tiempos pasados han brotado de las doctrinas del ocultismo. Cada una de esas religiones en su etapa germinal, en sus comienzos, fue el brote espiritual de un noble y gran hombre. De hecho, uno de los maestros que enseñó al público durante un periodo en particular, cuando apareció entre los hombres abiertamente, dando de nuevo, una vez más para su salvación, las antiguas verdades o tal vez una versión más reciente de la antigua luz en ellas, esclareciendo los grandes problemas sobre el cosmos y el hombre a aquellos que no han recibido dicha luz, por lo que con urgencia les acosa el corazón e intelecto humano, demandando una solución. Tal movimiento se inició en nuestro tiempo por nuestra hermana de gran alma, H.P. Blavatsky. Depende de nosotros casi en su totalidad en el presente y en gran medida dependerá en el futuro si este esfuerzo fracasa, tal como todas las religiones en el pasado, salvo una, han fracasado más o menos, o si continuará con éxito hacia adelante, haciendo el trabajo que estaba previsto que hiciera, plantando las semillas del correcto pensar y de la correcta acción, de la fraternidad humana y de la bondad universal en el corazón de todos los que lo siguen. O si, siguiendo el sendero de la mano izquierda, el camino de la materia, descenderá y posiblemente llegue a ser incluso un instrumento de los hermanos de las sombras. Nuestros maestros nos han dicho claramente que el estudio del ocultismo implica una gran responsabilidad moral, que pone dicha responsabilidad sobre los hombros de quien lo estudia, porque despierta el hombre interior, despierta sus poderes escondidos y además es exactamente proporcional a la seriedad de un hombre en su estudio productivo del bien, pero puede ser también lo contrario. Con el ocultismo no se puede jugar. Trata las cosas directa y originalmente, no con verdades reflejadas. Entendemos estos términos, ¿verdad? Por lo tanto, a menos que el corazón de un ser humano esté absolutamente puro, es decir, limpio de todo egoísmo personal, él o ella nunca estará seguro. No se puede jugar con el ocultismo, requiere toda la parte interior de un ser humano y la lealtad a medias no se tolera. Siguiendo con el corazón, voy a pedirles que vengamos todos juntos, en pensamiento y en espíritu, a un ambiente de mágica belleza, a un ambiente donde las raíces de nuestro ser viven y de donde se extrae el sustento, tanto espiritual como intelectual, de donde la naturaleza intermedia del hombre y también el hombre común y corriente encuentra su alimento, su orientación y su dirección, y todas las cosas más finas que hacen del hombre un hombre. En este ambiente intelectual y espiritual, primero veamos algunas proposiciones elementales de la antigua sabiduría. La primera de ellas es que todos los seres humanos en su más íntima esencia espiritual no son solo familia, sino que somos una unión absoluta e inseparable, porque procedemos
de lo más elevado, y de ahí proceden los primeros planos, Adi o divino, Anupadaka o monádico, que hemos visto en muchos diagramas. Y desde ahí aparece el plano átmico, de donde surge el espíritu humano. Pero Atma no es tu Atma y mi Atma, es el Atma universal, del cual pendemos todos los seres humanos, todos los miles de millones que formamos esta humanidad en el presente Manvantara de la Tierra. Y cuando digo pendemos es porque desde ahí se forman las tríadas que luego son reconocidas como Atma, Buddhi, Manas y las diferentes personalidades en las que los seres vamos encarnando y reencarnando. Así que este puede ser Juan, este puede ser Pedro, este puede ser María y así los miles de millones, pero todos colgando del Atma universal. Encontramos en la obra de H.P. Blavatsky muchas pistas que nos ayudan a discernir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal. Y nos dice la voz del silencio, la doctrina del ojo es para la multitud, la doctrina del corazón es para los elegidos. La primera repite con orgullo, ved, yo sé. Los segundos, aquellos que humildemente han recogido la cosecha, en baja voz dicen, así he oído yo. El Dharma del ojo es la encarnación de lo externo, de lo impermanente. El Dharma del corazón es la encarnación de Bodhi, lo permanente y lo sempiterno. En las religiones antiguas, las formas de expresión y las palabras diferían, pero la doctrina del corazón estaba allí y era la misma en todas ellas. No la doctrina del ojo, es decir, no las cosas exteriores que se veían. El ritual ceremonial y de culto variaba a menudo en gran medida de unos a otros. Esa fue la parte exotérica, no falsa, sino sin explicación. Pero la doctrina del corazón, usando nuestra antigua fraseología, es decir, la doctrina de lo que está escondido y no es visto, y que es la expresión más alta de la verdad, está escondida y no es visible al ojo físico. Por lo tanto, las efusiones de la naturaleza más noble del hombre, de su alma superior, espiritual, bella, santa y divina, fueron llamadas colectivamente la doctrina del corazón. Las enseñanzas de la teosofía o ocultismo son la expresión codificada, la expresión formulada de las operaciones o funciones fundamentales de la naturaleza universal. El argumento en prueba o la demostración toma exactamente la misma forma y descansa exactamente sobre las mismas bases sobre las que lo hace el argumento o prueba de un hecho en las ciencias físicas naturales. Cumplan con las condiciones y tendrán el conocimiento, dicen las ciencias físicas naturales. Y lo mismo dice el ocultismo. Cumplamos con las condiciones y obtendremos el conocimiento. Vemos con respeto y reverencia los descubrimientos de muchos grandes hombres de mentes nobles que nos han dado luces sobre la cáscara de la naturaleza, la capa externa física,
y cuyas vidas son con frecuencia modelos de autosacrificio, pero reconociendo que cada nueva luz arrojada en nuestras mentes para mostrarnos nuevos puntos de vista sobre el corazón de la naturaleza es algo bueno para nosotros. No obstante, trazamos una línea clara de distinción entre ciencia, el noble conocimiento de la verdad clasificada, y las teorías de los científicos. Aceptamos una teoría si es buena, pero nada más como una teoría, y tiene que ser corroborada por la naturaleza misma antes de que la aceptemos como un hecho, como parte de la ciencia per se. Y de la teoría sabemos que es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. ¿De dónde entonces proceden y quiénes trajeron estas enseñanzas? Estas enseñanzas llegaron a la primera raza humana consciente en nuestro planeta en esta ronda, la cuarta en el globo T. Seres semidivinos las trajeron como fruto de un Manvantara anterior. Estos seres semidivinos alguna vez fueron seres humanos, como ahora lo somos nosotros. En la doctrina secreta en el tomo segundo encontramos que nos dice: en el campo de ida, el campo de resurrección para la quinta ronda, en el globo E, los hijos de los dioses más elevados, las jerarquías de aquel futuro ciclo se reunirán y en él se levantarán nuevamente los egos de todas sus encarnaciones pasadas, es decir, nosotros mismos. Estos seres o reveladores son lo que nosotros a nuestro turno seremos cuando el séptuple Manvantara de nuestra cadena planetaria en el globo G haya terminado su curso y en la cadena planetaria futura, la hija y descendiente de esta cadena, nos convertiremos entonces en los profesores e instructores de esas vastas huestes de entidades menos avanzadas que ahora van detrás de nosotros en esta cadena. Vemos, por tanto, que no somos solo hijos de la tierra, seres como mariposas nacidos de un día. Somos, en verdad, chispas del corazón del ser, del fuego central de la vida universal. Si podemos sentir esta maravillosa verdad en nuestros corazones, si podemos trasladar ese sentir a nuestras vidas diarias, ninguna fuerza será más grande que esta para gobernar nuestra conducta y nada podrá moldear mejor nuestros destinos o ponernos sobre un sendero de logros y de servicio más noble. Al darnos cuenta de que somos una unidad con todo lo que es, que la hermandad universal es ineludible e inevitablemente un hecho del ser, enraizado en el propio corazón de las cosas, y al darnos cuenta que nuestros actos y pensamientos accionan y reaccionan con inevitable consecuencia en todo lo que pensamos y hacemos, no solo sobre nosotros los pensadores y actores, sino en todos los seres en todos lados. Al darnos cuenta de todo ello, cuán diferentes pueden ser las vidas de los seres humanos. Cuando el ser humano se dé cuenta
de que es responsable y de que inevitablemente se le llamará para que rinda cuentas, y de que en todo momento la abnegación de motivos o amor divino y compasión deben dirigir sus actos, entonces tendremos todo el derecho de esperar una humanidad regenerada. ¿Y en qué consisten estas enseñanzas? Encontramos palabras en diferentes autores. La intención de todas las ceremonias místicas es conectarnos con el mundo de los dioses de Salustio. El propósito de los misterios es conducirnos de vuelta a la perfección, de la cual, como principio, descendimos al comienzo, en Platón. Bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios, a su propio Dios interior. Jesús, he escuchado de ti por el oído de mi oído, pero ahora mi ojo te ve. Job. Se debe tener en mente que estamos en realidad emprendiendo el estudio de las mismas doctrinas que formaron el núcleo del corazón de las enseñanzas de los misterios de días antiguos. Estos misterios se dividieron en dos partes generales, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores estaban ampliamente compuestos por ritos dramáticos o ceremonias, con algunas enseñanzas. Los misterios mayores estaban compuestos de o dirigidos casi enteramente en base a estudio y luego eran probados por experiencia personal en la iniciación. En esta última se explicaba, entre otras cosas, el significado secreto de las mitologías de las viejas religiones, como por ejemplo la griega. Cuando el interrogador o aspirante esté dispuesto a disciplinarse y a estudiar, no solo a leer, sino a reflexionar, a leer meditativamente, y a estudiar adecuadamente la asignatura, estudio mental y disciplina mental y moral, incluyendo el cuidado físico para el cuerpo y por encima de todo mostrando una profunda aspiración espiritual. Cuando se haya realmente disciplinado, porque la disciplina precede a los misterios, cuando su naturaleza sea así abierta y entrenada por completo y exactamente, entonces el aspirante sabrá. Porque, como los maestros nos dicen, vive la vida y conocerás la doctrina, porque el conocimiento vendrá a ti naturalmente. Y este vivir la vida significa el entrenamiento completo del ser humano interno para que sea auténtico, correcto, limpio, esperanzado. En otras palabras, la buena y anticuada palabra rectitud, actuando correctamente, porque está pensando correctamente, porque dicho entrenamiento abre por completo las puertas interiores hacia la luz. El hombre o la mujer que tienen envidia, celos, odio o ambición egoísta corroyéndole el alma, o que alimenta la venganza en su corazón, o tiene cualquier otro de los otros moradores de las regiones infernales inferiores, esos demonios del hombre interior, tal ser es totalmente incapaz de comprender la doctrina por una razón muy simple,
Su intelecto está aturdido y confundido. Su naturaleza psíquica es espesa y tosca, y se produce aquí un estado de barrera que impide que lo divino, lo superior, pueda cruzarla y llegar hasta lo inferior. Por lo tanto, su naturaleza interior está separada de su sol espiritual y de su inspiración, y su misma mente, su mente también cerebral, vuelve muy opacos a los millones de rayos de la naturaleza superior. No pueden cruzar. Estos mitos formaron las bases de las religiones exotéricas, externas, pero nótese bien que el exoterismo no significa que el objeto que es explicado exotéricamente es por sí mismo falso, sino simplemente que es una enseñanza dada sin su clave, sin la clave. Tal enseñanza es simbólica, ilusoria, y aunque toca la verdad, y la verdad está ahí, sin su clave no produce el verdadero sentido. La clave es el significado esotérico. Recibimos el siguiente segmento de conocimiento de nuestros maestros en relación a que esta particular doctrina en la Iglesia de Roma es llamada la sucesión apostólica y en los misterios antiguos era llamada la transmisión de la palabra, la transmisión del conocimiento, la transmisión de la autoridad u otra expresión similar, y se originó en nuestra orden en remotísimos tiempos. Somos solamente una generación, una de muchas, que continúa con la tradición del conocimiento que se originó en los tiempos finales de aquel desvanecido continente, la Lemuria, y que fue más particularmente desarrollado en la Atlántida, en donde por primera vez se establecieron los antiguos misterios. Tomemos de ejemplo a Egipto. Las pirámides, se nos enseña, en especial la Gran Pirámide, eran simplemente majestuosos templos de iniciación. Ahí también los misterios y las iniciaciones eran sagradamente guardados y mantenidos en secreto. Se los mantenía solo para aquellos que habían probado ser dignos, no por hablar, sino por actuar, y que habían sido puestos a prueba y examinados de diversas maneras. ¿Por qué? Porque era un asunto peligroso para las mentes no preparadas. Nuestros maestros nos dicen que 3 cosas podían resultar de una iniciación. Una era el éxito, otra el fracaso, que muchas veces significaba la muerte, y la tercera un fracaso parcial, que con frecuencia significaba la locura. Pero el éxito significaba una gloria indecible. ¿Por qué la locura y la muerte se producían a veces? ¿Era debido a un castigo externo? No. Los resultados se producían por entero desde dentro de los candidatos mismos. Con toda franqueza se advertía a los neófitos: venid con un corazón puro, y la gloria indecible y el conocimiento de los dioses será vuestro. Pero si venís con un corazón perverso y malvado, con vuestra mente sin preparación y con vuestra voluntad descolocada, nunca seréis capaces de enfrentar eso, con lo que os encontraréis.
en el otro mundo. Estas son reflexiones viejas, todos las conocemos, las hemos leído u oído una y otra vez. Pero llevémonos a casa en nuestros corazones esta ilustración. Así como el científico le dice a su interrogador, cuando usted haya estudiado y esté preparado, entonces venga a mí y vamos a iniciar la investigación, porque entonces usted será capaz de entender. Asimismo, nos dicen nuestros maestros, cuando tengan disciplina y estén dispuestos, cuando estén preparados y capacitados, entonces vengan a nosotros e investigaremos los secretos de la naturaleza. Y entonces tendrán pruebas concretas, porque ustedes mismos, su naturaleza interna, no solo acelerará el conocimiento que vendrá de forma natural e intuitiva, y conocerán a través de los métodos de entrenamiento de la antigua sabiduría y de las antiguas escuelas, y sus almas, o mejor dicho, sus espíritu alma, serán enviados hacia el corazón mismo del ser, de la naturaleza universal. Y ustedes descubrirán el conocimiento directo por sí mismos, un conocimiento que va a perdurar por siempre. Porque eso eran los misterios mayores, un descorrer del velo de la capa física. No es de extrañar que el entrenamiento fuese severo y arduo. Esos hombres antiguos tenían corazones excelsos en sus cuerpos y viejas y sabias mentes. Se nos enseña que, así como en la mayor de las logias, la verdad se transmite del gran maestro iniciador a su sucesor en la verdad y autoridad, así sucede en las logias más pequeñas, siguiendo el mismo sistema, y que nosotros en nuestro trabajo simplemente continuamos la misma tradición. Las enseñanzas de los dioses, las enseñanzas anteriormente impartidas en las escuelas de misterio antiguas, no han sido más que insinuadas, porque los misterios no están muertos ahora, no están muertos. Claramente se nos enseña que las mismas antiguas verdades, la misma entrada hacia la gloria, la misma hermosa realización de las más elevadas esperanzas que el hombre alberga en lo más recóndito de su corazón, el mismo conocimiento supremo de la vida y del ser, todo lo puede tener aquel que desea y se atreve y sabe cómo guardar silencio. Eso nos han enseñado los maestros. También nos han enseñado otra gran verdad, que no es un sine qua non para el éxito tener una mente cerebral poderosa, pues nos han dicho que incluso algunos de sus propios hermanos, algunos de los mismos maestros, lo son en virtud de su grandeza espiritual y no en virtud de alguna formidable mente cerebral sola, ni por algún poder mental en particular, solo. Más allá de ello, tales maestros, hijos espirituales de la gloria, pueden sobresalir incluso entre los de su clase. Se nos enseña que nuestra mente cerebral es un ser viviente de lo más útil si la mantenemos como tal, pero también puede ser un patrón que inevitablemente pondrá nuestros pies sobre el sendero de la mano izquierda, a menos que sea iluminada
y guiada por la naturaleza espiritual, porque todos sus pensamientos son pensamientos de egoísmo cuando se producen aquí y no están iluminados desde Atma Buddhi, Mana superior. Todos sus pensamientos son de egoísmo, todos sus pensamientos son para la gratificación de sus propios deseos. Los horizontes de la mente cerebral están limitados y su visión es corta. Sus inspiraciones autogeneradas son pocas y distantes entre ellas. La mente cerebral es mortal y muere con el cuerpo. Depende de nosotros en qué parte de nuestra naturaleza, la superior o la inferior, fijaremos nuestra fe de vida, no creencia, sino nuestra fe de vida. De qué modo la sujetaremos y la mantendremos ahí, en lo superior. Por estas razones que se acaban de exponer, en los antiguos misterios, aquellos que llegaban a las reuniones debían entrar, como lo hacían los neófitos de los antiguos días, en el espíritu de auto-olvido, de ese olvido de sí mismo que nos han hablado, recordando que en principio estos estudios no estaban siendo dados para incrementar el entendimiento intelectual del estudiante, sino más bien como un honesto esfuerzo espiritual para abrir el corazón, para abrir a Buddhi, a una conciencia superior, para abrir nuestro corazón y conectarlo a una conciencia superior y para estimular la intuición búdica para el servicio en la vida cotidiana. Hablamos de universos. ¿A qué le llamamos universo? La palabra universo proviene del latín universus, compuesta de unus, uno, y versus, girado o convertido, es decir, uno y todo lo que lo rodea. La palabra unus expresa un integral que no admite división. ¿Qué es un o cualquier universo? Es una autocontenida, autosostenida y autosuficiente entidad en manifestación, pero es sólo una de incontables huestes de otros universos, todos hijos del ilimitado. Hay, por ejemplo, un universo atómico, y un universo terrestre o planetario, y un universo humano, de la humanidad en su conjunto, y un universo solar, y un universo galáctico, y así indefinidamente. Y sin embargo, todos se cohesionan, se interpenetran unos a otros y forman algún agregado cósmico. ¿Cómo y por qué? Porque cada universo, grande o pequeño, es una jerarquía y cada jerarquía representa y es el desarrollo del impulso espiritual y del germen evolucionante que surge de ese ser, del ser de cada uno, cada cual desarrollando y evolucionando sus propias y particulares características esenciales. Y todas estas fuerzas tomadas juntas son la individualidad esencial de cualquier mónada, expresando sus propias características, cualidades y su propio tipo por evolución autoimpulsada. Este proceso es conocido como la doctrina de
Svabhava, en la doctrina secreta así es mencionada. Esto significa que las mónadas tienen un lado espiritual y que ese lado o naturaleza espiritual de cada una tiene sus raíces y encuentra su fuente original del ser en lo divino, trascendente, en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por lo tanto, a través de cada mónada divina y de cada mónada humana, corren las corrientes de omnisciencia intelectual. Tales corrientes se transmiten también a nosotros, aún a través de los velos oscuros de la naturaleza intermedia, cuando todavía no está purificada de una manera parcial, porque tanto la vida espiritual como la omnisciencia intelectual, es decir, la felicidad y la conciencia pura y el entendimiento puro, los derivamos nosotros, los seres humanos, los derivamos de lo divino que está en el centro, corazón o núcleo de todo hombre y mujer. Sí. Y también en el centro y en el corazón de los seres abajo de nosotros. A pesar de que ellos todavía no han evolucionado el vehículo sensible que pueda traducir esos misterios sublimes y celestiales en forma comprensible por la falta del órgano necesario de pensamiento, que en ellos, en todos esos reinos, en todos esos seres, aún no se ha expresado como una facultad autoconsciente. Los seres humanos por encima de nosotros, me refiero a aquellos que son los chelas de los maestros y los propios maestros y los maestros de los maestros, están respectivamente cada uno en una etapa más cerca a lo divino que la clase anterior, un grado o un paso más alto en la jerarquía búdica, en la jerarquía de la compasión. Recordemos que somos el nivel o anillo más exterior de esa jerarquía búdica de compasión y depende de cada uno de nosotros, no solo de la vida que vivimos, sino de las ideas que tenemos entronizadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, hasta qué grado podamos llegar a ser transmisores y manifestantes fieles de las divinas corrientes de esa fuente suprema. Cuando podamos transmitir estas corrientes en su cristalina pureza originaria, cuando nuestras mentes se vuelvan transmisores y receptores tan limpios y claros, tan altos en sus aspiraciones y tan puros en su naturaleza, que conscientemente recibamos y pasemos estos vivificantes arroyos, que son las corrientes de entendimiento de la fuente de vida universal, entonces de verdad seremos salvadores de hombres, salvadores de nuestros semejantes, y esta es la meta
a la que los maestros nos llaman. ¿No es este el objetivo que los maestros nos han dicho es el trabajo de ellos y que debería ser el trabajo de nosotros en la actualidad? Lo es. Este es el objetivo. En algunos países se habla de un Cristo. En otros países hablan de un Buda. En otros lugares se habla de alguien que ha encontrado el camino, el sendero, que ha encontrado el Tao. Y en cada caso la referencia es a aquel que de manera tal ha subordinado por completo su individualidad al universo, que de este modo él se ha convertido en el transmisor fiel de la vida espiritual. Todos estos diversos nombres y títulos significan lo mismo. ¿Cuál es este significado? Que la mente, el corazón, la comprensión y la conciencia, y por tanto el ejemplo y la vida están todos en armonía, todos en unidad de trabajo a lo largo del mismo sendero que conduce a la sublime meta de la que ya hemos hablado. Y esta vida así conducida nos trae al corazón de cada uno de nosotros no solo una paz y alegría que sobrepasan toda comprensión humana ordinaria, sino también nos permite dar esa paz y esa alegría a los demás. Como todos sabemos, el objetivo más noble que podemos tener es capacitarnos para esta obra de la vida. ¿Cómo se hace? Se hace mediante la búsqueda de simples misterios, exámenes raros y pruebas previstas. ¿Qué clase de prueba o examen sería ese en un momento en que uno es agitado hasta un grado de exaltación y de grandes expectativas para, en cierto sentido, ser temporalmente anormal y por lo tanto tener una fuerza transitoria? Tales no serían los exámenes y las pruebas en absoluto, y por lo tanto serían de muy poco beneficio y muy poco valor. Los exámenes vienen en los asuntos que nos ocupan en la vida diaria, en los deberes que llevamos a cabo fielmente, en nunca dejar nuestra tarea por fines personales o egoístas. En eso somos puestos a prueba en cada parte de nuestro ser y en cada momento, en el más inesperado e imprevisto de los lugares y en los más inesperados e imprevistos momentos. Nuestro regocijo sobrepasa todo entendimiento común cuando algún ser, a través de un largo y fiel servicio e inquebrantable devoción que conduce al desarrollo interior y lo lleva lejos a lo largo del sendero, sigue ese todavía pequeño sendero que le conduce al corazón del universo, porque consideramos que lo que él o ella ha alcanzado, también nosotros lo podríamos y deberíamos lograr, y lo debemos alcanzar si hacemos lo que él o ella hizo. Es una cuestión de alegría para todos cuando esto sucede. Acabo de hablar del sendero que conduce al corazón del universo. Todo lo que aquí he ido presentando, aparte de lo que es de la doctrina secreta, de lo que es de HPB, todo corresponde a la obra de G. de Puruker. Y cuando dice acabo de hablar del sendero, es él, Puruker, que continúa diciéndonos ese sendero que conduce al corazón del universo. ¿Qué es ese corazón? ¿Es Dios?
Con las palabras del corazón del universo no queremos decir un ser divino que es un agregado, una colección, una unidad sintética de los diversos individuos de la jerarquía del cual es la cabeza predominante. Estos jefes jerárquicos son más numerosos que las arenas en las orillas de un océano infinito. Y ya que son infinitos en número, ¿cómo podría cualquiera de ellos ser el corazón del universo? No, ese no es el significado. Por el corazón del universo queremos decir que la conciencia, esa luz, ese entendimiento, esa naturaleza cuya esencia es la dicha, que es la vida del universo, una vida impersonal desde y a través de la cual el universo saca las fuerzas que lo llenan. Tales fuerzas son los dioses, los seres espirituales, cuya vitalidad sentimos incluso a través de la cáscara del mundo físico, y de allí toman el término tan familiar para nosotros las fuerzas que trabajan en la materia. Esta conciencia o vida divina, esta luz, este entendimiento, esta naturaleza cuya esencia es la dicha, son colectivamente lo que queremos decir por el término corazón del universo. Un corazón que no está en ninguna parte en particular, porque está en todas partes. Se le llama el corazón solo porque es el centro secreto en cada uno de nosotros, el núcleo de nuestro ser, porque es la fuente, el pasaje, el canal o el conducto a través del cual esas fuerzas de la divinidad suprema pasan a nosotros. Y reducido al último análisis, nosotros somos ellas y ellas son nosotros, porque las fuentes secretas y recónditas de nuestro ser son todas esas cosas. Hay un número indefinido de universos, una hueste incalculable de ellos, una hueste visible e invisible, una hueste por dentro y por fuera. Así que todo lo que puede significar cuando se utiliza la frase «el universo es un vasto organismo» es llevar nuestro pensamiento siempre adelante y darnos cuenta de que es el espacio sin fin, sin límites, sin fronteras, lugares sin fin. Todas estas cosas existen en nuestra conciencia. Es la conciencia que entiende, y la conciencia no está ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni arriba, ni abajo, sino que es todas las cosas en todo momento, y porque está en todas partes, no está en ningún lugar en particular. Está en el interior, se encuentra llegando al interior. Es la gran búsqueda, la gran indagación. Es la búsqueda de la luz. Es también el encontrarla. Es buscar la vida. Es también encontrarla. Esta conciencia se debe buscar, por lo tanto, mirando hacia el interior. Existe esta ciudad de Brahman, esto es el corazón y el cuerpo, y en la ciudad el palacio, el pequeño loto del corazón, y en él aquel pequeño éter. Ese es el corazón del ser.